sí mismo es la palabra de Dios, siempre nos trae algo nuevo, porque ella es viva, porque ella se renueva para nosotros según tu necesidad. Amén. Y lo que hoy vamos a hablar es sobre la sangre de Cristo. Amén. La sangre del Cordero. ¿Por qué vamos a hablar de ello? Porque tiene sumamente importancia. Porque desde que abrimos la Biblia en Génesis hasta el Apocalipsis, leemos sobre la sangre y la importancia de la sangre. Y yo les contaba a mis hermanas y yo me hacía la pregunta, ¿por qué la sangre? ¿Qué tiene la sangre que no tenga otro órgano? Quizás si yo le preguntara a usted, bueno, ¿qué parte de tu cuerpo ves que es más importante? Es decir, ¿qué parte de tu cuerpo, si tuvieras que elegir, que una nunca me falte, que esta parte del cuerpo nunca me falle, nunca se estropee? Piense usted mismo, ¿cuál sería? Uno de pronto dice, no, yo mi corazón, yo no quiero que mi corazón me falle. Otro de pronto dice, no, yo mis tripas, yo quiero seguir comiendo hasta el final todas las cosas y que nunca me falle. Otro dirá, no, el cerebro, ay no, que mi cabecita nunca me falle, yo quiero siempre estar consciente, conocer a mis hijos. Otro dirá, no, yo no quiero que me falten las piernas, yo no me hago a la vida si yo no puedo moverme, yo tengo que moverme. Cada uno piensa algo, pero Dios piensa otra cosa. Y Dios vio y le da una importancia más especial que a todo, a la sangre. La sangre como tal, la que usted y yo tenemos. Y hoy vamos a ver qué tiene nuestra sangre y qué tiene la sangre de Cristo. ¿Qué tiene de particular lo que hoy yo traigo, como les decía? Porque gracias a Dios, pues algunas cosas, o quizás el Señor me permita aprender a través de cada cosa en la vida, y de lo que voy estudiando yo veo cosas espirituales ahí guardadas. Cuando a mí me dicen, mire Dios, o sea, no me dicen Dios creó, ¿no? Esto es así, así, asá. Y yo digo, ay, Dios lo creó así, así, asá. ¿Y por qué lo creó así, así, asá? Y cuando voy a la palabra le hallo un sentido. Y la ciencia misma revela a Dios. Y las cosas que nosotros vemos y hoy conocemos nos hablan de Dios. Por eso dice que en los últimos tiempos aún la ciencia se aumentará. ¿Por qué se aumenta la ciencia? Para que la gente pueda venir al conocimiento del Señor. No para que la gente se aparte más de Dios, sino para que la gente, conociendo, crea y se maraville. Amén. Y la sangre del Señor es lo que vamos a hablar hoy, porque ahí reside nuestra victoria. Y a veces se habla muy poco sobre la sangre, o tenemos un conocimiento superficial y vano de para qué es la sangre o por qué el Señor derramó su sangre. Porque usted y yo somos salvos no en sí por la muerte, porque si Cristo hubiera simplemente muerto por nosotros, nosotros no seríamos perdonados, nosotros no seríamos salvos. Lo que a nosotros nos redime es que Él regó su sangre, derramó su sangre al suelo, cayó en tierra. El que Él haya dejado que, a partir de lo que Él fue martirizado, de los golpes, de los hachazos, de todo lo que le dieron, su sangre saliera afuera y esa sangre cayera a tierra, realmente eso es lo que a nosotros nos hace salvos. No es la muerte simplemente en la cruz, eso no nos trae como tal una salvación, sino es su sangre. Y yo les decía a mis hermanas, decía, mire, ¿y qué habrá visto Dios en nosotros tan especial? Porque yo me miro y yo digo, yo no me amo tanto, y alguna que dirá, no, yo me amo mucho. Y yo puedo entender que Dios me ame mucho porque yo me amo mucho. Pero digo, si nos ponemos a mirar dentro, yo creo que no tenemos algo o no encontramos algo que decir Dios me ama por esto. O yo soy tan buena persona que Dios me ama por esto otro. Pero tú y yo tenemos algo en nuestro interior que Dios ama con locura. Y no es nuestro hombre exterior. No es lo que nosotros vemos, no es lo que nosotros conocemos. Y yo les ponía el ejemplo y les decía, ¿cuántas de aquí han hecho alguna vez un castillito de tierra?
en la playa, en el parque. ¿Usted jugó alguna vez con un cubo? Hizo castillos de tierra, le echó agua, le echó tierra, le dio la vuelta, hizo pa, pa, pa con la pala, luego levantó y se le quedó el castillo. ¿Alguien no hizo eso? Todos, todos. Bueno, ¿y dónde tiene usted ese castillo? ¿Dónde lo dejó? ¿Lo tiene en su casa? ¿Lloró por él? ¿Se acordó? ¿O ahora que yo le hice acuerdo, usted se vino a acordar? Ay, sí, yo hice no sé cuántos. ¿Se acuerda de sus castillos? ¿De sus obras de arte? No. ¿Las extraña? No. Pero Dios hizo de la misma tierra, moldeó a un hombre. Pero Él no ha hecho como nosotros hicimos con el castillo. Entonces, si las dos cosas somos sacadas de la tierra, debemos de tener algo muy diferente, por lo cual Dios nos ama. Algo muy diferente en nuestro interior, porque lo de fuera definitivamente barro es, que se envejece y se consume y se acaba, ¿verdad? Pero hay algo en nuestro interior que el Señor ha dicho, yo lo amo y no lo voy a dejar perder. Amén. Vamos a leer Apocalipsis 7:14 para entrarnos en este tema de la sangre. Amén. En la sangre de Jesús. Dice Apocalipsis 7:14, y le he dicho, Señor mío, bueno, yo le cuento la historia. El caso es que Juan fue llevado y vio allá en el cielo una multitud de personas, ¿no? Le estaba dando en visión lo que iba a suceder. Y dice, ¿quiénes son estos? Y le contesta Juan, Señor mío, tú lo sabes. Entonces me dijo, estos son los que salen fuera de la gran tribulación y lavaron sus ropas y las blanquearon en la sangre del Cordero. Yo creo que el anhelo de nuestro corazón debe ser que si Cristo se va a llevar a la iglesia, decir, yo quiero irme con Él. O usted se quiere quedar en la gran tribulación. Usted se quiere paseíto. Yo es que quiero conocer cómo es eso del sello. O sea, que lo ponen aquí, ¿será que será un chip? Usted anda pensando en esas cosas. No, de pronto no es un chip, de pronto es otra cosa. Usted anda pensando en esas cosas. ¿Las anhela ver? Yo no anhelo verlas, ni anhelo conocerlas. Yo anhelo que si el Señor hace el llamado, irme con Él. Y no quiero ver esas cosas, porque ahí dice, estos son los que salen fuera, no se quedan a la gran tribulación, salen fuera de la gran tribulación, escapan, huyen. Pero ¿quiénes son aquellos que el Señor se llevará? ¿Quiénes son aquellos que cuando diga Dios, aquí llegó el momento, sin previo aviso, sean tomados y sean arrebatados para el Señor? ¿Quiénes? Los que han emblanquecido sus vestiduras, ¿con qué? Con la sangre del Cordero, no con sus jabones, no con sus lejías, no con sus fuerzas, no con sus obras, no con sus oraciones, no con su asistir al culto, sino con la sangre del Cordero, porque es lo que tiene eficacia para que lo que nosotros estábamos sucios de pecado, sean limpiados cada día nuestras vestiduras. Y dígame, usted tiene que estar preparado ¿cuándo? Los domingos, todos los días. ¿Y a qué hora? Antes de irse a dormir. Siempre, en todo tiempo, nuestros vestidos tienen que estar blancos, tienen que estar resplandecientes, tienen que estar limpiados. Y el método o la herramienta o lo que Dios nos ha dejado para ello es la sangre del Cordero. Porque a veces, aunque sí, esto ya lo sé, pero pongámonos, hermanos, a pensar y a meditar. A veces nosotros pensamos que Dios nos perdona por sus infinitas misericordias. Y en partes es verdad, porque por su infinita misericordia ha hecho y ha planeado un plan de salvación. Y por su gracia, no por la nuestra, sino por su gracia, hemos hallado un plan de salvación y se han abierto nuestros oídos y nuestros ojos cuando antes no creíamos y ahora creemos. Pero no nos perdona porque usted va, ay Señor, perdóname, tú que eres buenito, olvídate Señor, perdóname de este pecado. No, el Señor no te perdona por eso. ¿Y por qué va a perdonarte a ti y no le perdona a otro?
por tus palabras, porque tus palabras son fieles, porque tus palabras son verdaderas, porque mis palabras de pronto las sostengo contra viento y marea. No es por nuestras palabras, es por la sangre del Cordero. Es decir, que cada pecado que nosotros cometemos tiene un coste y tiene un precio. Y es pagado y es saldado por cada gota de la sangre del Cordero. O sea, alguien ha pagado, alguien ha hecho algo. Entonces Dios es hallado justo en las cosas que Él hace. Dios no es injusto, Dios es justo. Porque cuando te escucha y tú le pides, Él dice, ¿quién me está pidiendo? Un santo. Mira un justo perfecto, mira sus vestiduras de arriba abajo resplandecientes, blancas. Y Él te ve así y te contesta. No le contesta, no le da a alguien que no tiene sus vestiduras perfectas. Le contesta a alguien que ha creído en ese Redentor, a alguien que ha creído en el Señor. Y esto da igual que supiésemos o que no supiésemos que era a través de la sangre de Cristo. Bastábamos creer en el Señor Jesucristo, pero hoy adquirimos conocimiento, amén. Hoy adquirimos entendimiento de lo que es esa sangre, pero vamos a irnos adentrando más en esto. ¿Por qué la sangre? Lo que decía yo, ¿por qué eso y no otra cosa? Vamos a ver el principio número 1. Principio número 1, razonamiento. Vamos a leer primero Levítico 17:10 y luego Juan 1:4. ¿Sí ve con el atril ahí en medio? Pregunto, ¿sí? ¿No? ¿Sí? ¿Nadie dice nada? ¿No? ¿Alguien no ve? ¿Sí ven? Bueno, dice Juan 1:4 y si no la Biblia. Dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Eso es Juan, nos habla el Señor Jesucristo. Dice, en Jesús estaba, ¿el qué? La vida. ¿Y la vida con qué la compara? Con la luz, ¿verdad? Y dice, y la vida era la luz de los hombres. Es decir, los hombres, ¿de dónde recibían? Cuando habla luz, no habla luz como los focos que estamos aquí, sino entendimiento, conocimiento, verdad, alumbramiento a nuestro espíritu, vida. Es decir, Jesucristo tenía la vida. Y vimos ayer, que hoy no lo ponemos porque no es el caso, pero vimos ayer un video en el que los científicos pudieron grabar cómo cuando un óvulo es fecundado por un espermatozoide durante 1 hora o a 2 horas se alumbra, o sea hay una luz fosforescente que emite, y claro, uno no está ahí metido dentro para ver, pero dentro del vientre de una mujer en ese momento hay una luz, porque viene a haber una vida. Y eso no pues que me lo invento yo, eso lo han comprobado los científicos. Como ahora hacen esas cosas in vitro, pues lo ven. Los que hacen, que eso no es que esté bien, eso está mal, pero lo ven. Y eso testifica de Dios, amén. Levíticos 17:10 dice, cuando algún israelita o extranjero que viva entre ustedes coma cualquier clase de sangre, yo me pondré en su contra y lo eliminaré de su pueblo, porque la vida de toda criatura está en la sangre. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. La vida de toda criatura está en su sangre. Yo le pregunto, ¿y por qué en la sangre? ¿Sin corazón usted podría vivir? ¿Sin hígado usted podría vivir? No. ¿Sin páncreas podría vivir? No. ¿Sin cerebro podría vivir? No. ¿Y por qué la sangre? Eso es lo que vamos a ver hoy. Dicen, la sangre está la vida. O sea, nos podemos comer lo que queramos del animal, el hígado, el cerebro, lo que si a usted le gusta los sesos de ovejita, se los come tranquilamente. Amén. Pero dice, la sangre no. Yo mismo se la he dado a ustedes. Es decir, el Señor nos ha dado la sangre. Y esto se lo decía en el Antiguo Testamento. ¿Para qué les dio a ellos la sangre?
sobre el altar para que hagan propiciación por ustedes mismos, ya que la propiciación se hace por medio de la sangre. Por eso les digo, ninguno de ustedes deberá comer sangre, ni tampoco deberá comerla al extranjero que viva entre ustedes. Aquí he cogido este texto porque el Señor explica ante sus ojos qué es la sangre. Para Él es donde reside la vida. Para Él está la vida ahí. Y dice, yo la he dado para propiciación. Por eso el Señor Jesucristo no le bastaba con sufrir, no le bastaba con ir a la cruz. Tenía que dejar derramar su sangre sobre la tierra para que nosotros hoy pudiéramos ser perdonados, para que nosotros hoy pudiéramos decir, yo soy santo, yo soy justo y yo soy limpio, no por mis obras, sino por la sangre del Cordero. Amén, para eso ha sido la sangre. Amén. ¿Y la sangre de qué está compuesta? ¿Qué es la sangre? ¿Qué es ese elemento rojo que fluye por las venas? Amén, vamos a ver la siguiente diapositiva. La sangre se compone de en general dos cosas, el plasma, que es ese liquidillo amarillo, ¿verdad? Cuando usted se espachurra un grano, a veces le sale sangre y a veces le sale plasma, ¿sí o no? Es un liquidillo ahí, clarito, ¿verdad? Bueno, pues ese es el plasma. Y luego lo rojito es porque ahí ya hay elementos formes, se llaman. Y esos elementos formes los vamos a agrupar en tres grupos grandes. Están los hematíes, que son, por ahí los verá, unos rositas con el centro más clarito, que están allá arriba dos pegaditos. Esos son nuestros hematíes. ¿Vale? Ellos se mueren, duran 120 días a 140, los más viejitos sí se mueren. Y siempre tenemos nuevos. Y ellos se van a encargar de que a nosotros nos llegue oxígeno a todo nuestro cuerpo. Ellos capturan el oxígeno de los pulmones y se lo llevan a toda la célula del ser. Amén, por eso tenemos que estar todo el rato respirando. Amén. El oxígeno, ¿para qué lo queremos? Para tener energía. Principalmente la energía viene del oxígeno, no de los alimentos que comemos, aunque están muy ricos. Ya, los necesitamos también, pero principalmente el oxígeno es ese explosivo que nos da esa energía. Y vamos a ver que en la sangre de Cristo, que está hoy sobre nuestras vidas, también hay hematíes. Y vamos a ver que los necesitamos. Y vamos a ver cómo la sangre de Cristo opera en nosotros en esa manera. El segundo grupo grande son los leucocitos. Y dentro de los leucocitos vemos todas esas células monas. La que parece que tiene una mariposa, la que está así como un pie. Y hay diferentes leucocitos. Pero todos ellos tienen la función de defendernos, de protegernos de toda enfermedad, de toda cosa que quiera destruirnos y se levanten contra nuestra, aparecen esos leucocitos. Y eso está en nuestra sangre. Amén, como si tuvieran cerebro, pero no lo tienen. Y la tercera son las plaquetas, que son chiquititas, esas manchitas chiquititas son las plaquetas. Y se encargan de restaurar los tejidos dañados. Cuando se abren grietas, cuando te chuzan de pronto y luego eso sale la costra, ¿verdad? Y se cierra esa herida o bien se infecta, ellas luchan para cerrar y que la infección no vaya más allá. De eso se van a encargar esas plaquetas. Amén. Y eso es lo que había en la sangre de mi Señor Jesús. Y eso es lo que Él derramó en el suelo. Y eso es lo que a mí me salva. Entonces digo, si eso es lo que a mí, es que lo hizo naturalmente. Es que a veces parece que todo lo que nos cuenta la Biblia es como una historia imaginaria y que todo es tan simbólico y todo es tan, y esto no es simbólico, o sea, es que fue real. O sea, Él se hizo hombre y su sangre era como la nuestra. Y tenía estas cosas. Entonces yo digo, si Dios dice que ahí está la vida y esto y esos elementos formes son los que se han derramado por nosotros y hoy están en nosotros y sobre nosotros, algo tienen que estar haciendo en nuestras vidas espiritualmente, porque claro, nosotros lo recibimos de una manera espiritual que empieza a trabajar desde adentro, pero algo está haciendo en nuestro ser. Amén. Vamos a Hebreos 9:22, a la siguiente diapositiva, y vamos a ver lo que dice la palabra. Hebreos 4:12, perdón. Sí, esta. Luego la otra. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es que viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos,
y penetra hasta partir ¿el qué? El alma y el espíritu. Y aquí hacíamos un pause, ¿verdad? Y decíamos, ¿el qué parte? El alma y el espíritu. Y es lo primero que viene a separar la palabra de Dios. Viene a decirte, yo te voy a mostrar qué es lo espiritual para que lo disciernas y qué es lo almático de tu corazón. Eso que estás haciendo, aunque tú te sientas muy bien, eso no es espiritual. Aunque tú sientas que esto a ti te gusta, eso no es espiritual. Y la palabra viene a partir y a discernir y a hacernos madurar. Y conforme el creyente madura, va pudiendo desarrollar su espiritualidad, separándola de su alma, separándolo de los sentimientos. Porque a veces queriendo ser espirituales, dejamos a las emociones y según nosotros nos sentimos, así vivimos. Ay, no, Dios no me escuchó en la oración. ¿Cómo que no te escuchó? ¿Qué dice la palabra? Hay que ser espiritual, no almático. Entonces la palabra viene y dice, yo te voy a pulir, te voy a separar la una cosa de la otra. ¿Por qué? Porque tu espíritu es renovado. Dios te da un espíritu nuevo, pero tu alma todavía no. Tu alma todavía está a veces agarrada a las viejas costumbres, todavía está atada a los viejos pensamientos y a las antiguas formas de pensar, pero tu espíritu no. Y la palabra quiere empezar a separar y a discernir lo que es del espíritu y lo que es de tus pensamientos, lo que es de tus emociones. Eso es lo primero que empieza a hacer. Luego viene a separar las coyunturas y los tuétanos. ¿Y qué significa eso, hermano? Ay, no, eso es simbólico, es que eso penetra tan adentro, imagínense, hasta los tuétanos ahí va separando. Eso es simbólico, eso es que penetra muy adentro y ya está muy adentro de mi corazón. No, pues ya lo ha dicho, eso ya lo dijo antes. Te separa el alma y del espíritu. Va ahí en el corazón, va a pulir, va a decir esto sí, esto no. Pero ¿qué nos quiere decir las coyunturas y los tuétanos? ¿Eso qué es? Eso es natural. Eso es físico, eso quiere decir que la palabra de Dios no solo va a operar en tu corazón, no solamente está para que adentro tuya surjan cambios, surjan transformaciones, sino para que es tan viva y tan poderosa que van a surgir cambios en tu físico, van a surgir cambios en tu forma de vivir, en tu forma de ver, en tu forma ya de manifestarte, de expresarte, hasta el punto natural que tu propia carne se tiene que someter a la palabra de Dios. Eso es lo que quiere decir. Te está trasladando y te está diciendo, sí, yo empiezo por lo de adentro, espíritu, alma, pero yo quiero empezar a salir. Ahora, ¿de dónde sale la vida natural? La natural, no la espiritual. La natural, si la vida está en la sangre, ¿de dónde sale la sangre? La sangre sale de los tuétanos. La sangre sale de los huesos. Ahí adentro de cada hueso, no de cada hueso, no, mentiras, pero de algunos huesos brota y sale sangre. Cuando los que royen les gustan comer huesos, verán que ellos tienen unos agujeritos, ¿verdad? Eso no es que vinieron los gusanitos y les hicieron agujeritos. Por esos agujeritos de los huesos sale la sangre nueva. Salen esos hematíes, salen esos leucocitos, sale esa vida. Y es lo que nos está diciendo aquí. La palabra de Dios va a empezar a operar no solo en tu interior espiritual, sino que se quiere manifestar en tu cuerpo. Y quiero ordenar tu cuerpo a la palabra. Quiero ordenar tu vivir y tu manifestar a la palabra. Que tus células, incluso físicas, se empiecen a someter a la voluntad y al ADN de Dios. Porque yo decía, usted ha escuchado del cáncer de sangre, ¿verdad? La leucemia, por ejemplo. Bueno, hay muchos cánceres, cáncer de la sangre. ¿Y qué curación tienen estas personas? ¿Qué les hacen? Eso es para mantenerlos, pero no se curan. Trasplante de médula. Y se curan, ¿verdad que se curan? Se curan. ¿Qué hacen? Les quitan todas sus células de la sangre y de la médula. Lo principal es la médula. La sacan toditas.
Si queda una, la fastidiamos. Las quitan todas y buscan a alguien que sea semejante y que sea compatible. Y entonces cogen las células, unas poquitas células de él, y las hacen un poquito multiplicar ahí in vitro, pero son las de la persona, y luego se las meten y empieza un proceso de multiplicación dentro de la otra. Entonces, ¿qué le pasa al que ha recibido un trasplante de médula? Que en su cuerpo tiene el ADN suyo, que le dieron sus padres, pero si se lo miraran en sangre tendría el ADN de la otra persona. Tiene dos ADNs, tiene dos informaciones, y aunque su cuerpo expresa uno, su sangre obedece órdenes de las del otro. El otro, así como funcionaba su cuerpo y así como se defendía, ahora al tener en su sangre, la sangre del otro, su cuerpo se va a defender. Y si el otro era alérgico, pongo a los tomates, mal menor será alérgico a los tomates, este que no era alérgico a los tomates vendrá a ser alérgico a los tomates, porque el otro lo era. Ahora, el Señor nos hace espiritualmente un trasplante de médula. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. Definitivamente ese cáncer nos había arrasado. Pero el Señor dice, vengo a poner mi sangre y mi ADN en ti. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de cada uno de nosotros hay dos ADNs compitiendo por manifestarse. Hay dos informaciones, una de Dios y una vieja tuya, tratando de manifestarse. Y la palabra dice, no, es que yo voy a obrar en tu vida, no solamente en tu corazón, sino que voy a permitir que mi ADN, el ADN perfecto de Dios, porque yo dudo mucho que Jesucristo, aunque haya nacido de María, tuviera en su ADN una información errada. Tuvieran su ADN un cáncer programado, tuvieran su ADN una diabetes, tuvieran su ADN una malformación. Lo dudo, porque mi Señor era perfecto en todo. Era un hombre perfecto y fue Dios y es Dios perfecto. Amén. Entonces, esa información viene el Señor y dice, que el diablo decía que no podía restablecer y restaurar esta creación, lo voy a hacer. ¿Y qué hace? Te inyecta su ADN y su información. Y eso está dentro de cada uno de nosotros. Y eso va a trabajar en la manera que vamos a ver más adelante. Vamos a la siguiente diapo. Dice, la sangre nos mantiene vivos espiritualmente. ¿Cómo hace esa sangre en nuestras vidas? Porque explicaba ayer y decía, esa sangre está siempre. Desde que tú recibiste al Señor Jesús, tú fuiste rociado con la sangre del Cordero. Y aunque todos sabemos hoy en día que el Espíritu Santo mora en nosotros y que está en nosotros y nos ha vivificado, amén. Pero ¿por qué puede el Espíritu Santo morar en nosotros? ¿O qué hay en nosotros para que Él pueda moverse y manifestarse? La sangre de Cristo, la sangre del Cordero. Y Él se mueve a través de que nosotros hemos sido rociados y tenemos la sangre del Cordero. Amén. Es esa parte, es como si Él se hubiera desprendido de su vida y hubiera dicho, te voy a dar de mi vida y de mi espíritu, y lo deposita en nosotros. Entonces, juntamente en esa vida está el espíritu que da vida y la sangre, que es el enlace del espíritu a lo natural, es la sangre. Igual que nosotros estábamos muertos antes. ¿Por qué estábamos muertos? Porque aunque nuestra forma natural permanecía viva, nuestra forma espiritual estaba muerta. Y nuestra sangre no podía enlazar por nosotros mismos y conectarnos y volver a Dios. Pero en cambio el Señor dice, tú no puedes, pero yo te lo doy nuevo, para que puedas volver, para que puedas buscar a Dios. Entonces, lo primero que hace la sangre, ¿se acuerda de lo que hablamos? Tenemos eritrocitos, y los eritrocitos dan oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Hoy en día en nuestras vidas es la comunión del Espíritu Santo. Es lo que más hay, es lo que le da el color rojo.
Ese color así fuerte que tiene la sangre se lo dan los eritrocitos. Asimismo, el Espíritu Santo y nuestra comunión con Él día a día, momento a momento, el estar conectados con el Señor, decirle: Señor, esto que voy a hacer a ti te agrada, no te agrada. Dios mío, cuando me levanto, cuando me acuesto, tú eres mi alabanza. Y si me despierto a las 3 de la mañana, lo primero que pienso es en ti, en orar, en hablar. ¿Por qué me he despertado, Señor, a las 3? Es que tengo pipí o tengo que ponerme a orar. O sea, el tener esa relación con el Señor demuestra que es tu respirar, que es tu vivir, que es tu fuerza, que tú te nutres a través de Él. Amén. 1 Juan 1:6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos si no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Yo veo que Él usa lo mismo, la misma palabra en el versículo 6 que en el versículo 7. Es decir, el Señor quiere que la relación que tú tienes con Él sea la relación que tú tienes con tus hermanos. Dice: no puedes tener una relación conmigo y otra relación diferente con tus hermanos. No puedes decirme a mí que me amas mucho y que quieres estar mucho conmigo, pero no quieres estar con tus hermanos, no quieres estar con la gente que te rodea. ¿Por qué? Porque lo dice ahí. Amén. Porque dice el Señor, dice: por cuanto a todo lo que hacemos a la gente que está a nuestro alrededor. Es decir, si yo le hago un buen gesto, un buen detalle a mi hermana Marta, realmente, aunque ella es bendecida, el que lo está recibiendo es el Señor. Pero si yo voy luego y le hago a la hermanita Mercedes, y yo le digo: ay, hermanita Mercedes, me va a perdonar lo que le voy a decir, pero hoy sí que no se vino peinada al culto, se vino fatal. Diga: renuncia, no, mentira. Pero imagínense que yo le digo eso a la hermana, y la hermana, ¿cómo se va a sentir? ¿Pero por qué me dice eso? Y delante de la gente. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? ¿Pero por qué me dice eso? Y delante de la gente. ¿Por qué? Porque el Señor dice: por cuanto yo se lo hago a ella, y en ella está reflejado Cristo. Entonces, por eso dice el Señor: así como tú quieres esa comunión conmigo y mantienes esa comunión conmigo, manténla con los de alrededor. Entonces, si esto nos cuesta, porque esto es difícil, porque el Señor es bueno con nosotros, pero los que nos rodean a veces no son tan buenos con nosotros. A veces nos hablan un poquito mal, a veces nos hacen injusticias, a veces nos hacen trabajar y no nos pagan, a veces nos hacen engaños, a veces nos traicionan. ¿Qué tantas cosas no vive uno en la vida? ¿Verdad que sí? Pero el Señor dice: bueno, a ver, yo te he dado mi sangre para que tú puedas respirar a través de mí. No respires tu aire contaminado, no busques en tus fuerzas, porque tus células no sirven. Busca de las mías. Entonces Él te da, y el Espíritu Santo te da esa energía y esa fuerza. Dice: cuando nosotros somos débiles, somos fuertes. ¿Por qué? Porque no es en nuestra fuerza, dice la palabra, es en su fuerza. ¿Y de dónde viene la fuerza del hombre? Sino la que le da la sangre. Cuando no llega la sangre a un órgano, ¿sabe lo primero que empieza a pasar? Se entumece, se siente dormido, no obedece. ¿Alguna vez ha dormido usted así con la pierna y se quiere levantar y se le dobla? No obedece, porque no le estaba llegando el riego suficiente a esa parte del cuerpo. Y así mismo, si una persona no respira, si una persona dice: uy, no, yo no quiero escuchar ya a Dios porque yo ya sé qué me va a decir, yo ya sé qué es lo que tengo que hacer y no quiero hacerlo. Entonces uno empieza a desconectar, como que no quiere escuchar, como que no quiere estar en comunión con Dios. ¿Qué es lo que le pasa a una persona que deja de respirar? Aparte de antes de morirse. O que vamos a decir que respira, pero que no respira aire, no respira oxígeno. Se empieza a dormir. Se empieza a dormir. Se pone rojito y guapo hasta que se muere. ¿Sufrió? No sufrió. ¿Se enteró? No se enteró. Y eso mismo le pasa al creyente. Creyente que deja de estar en comunión, o sea, en un mismo sentir con su Señor, en un mismo querer, llevando el mismo yugo juntamente con Cristo. Cuando dice: ya no quiero respirar tu aire, ya no quiero obedecer, no quiero.
Yo quiero, o sea, sí, voy a la iglesia, sí, yo quiero las cosas de Dios, pero hay un tope. Eso de respirar el mismo aire, eso ya es mucho para mí. Eso es de hacer todas las cosas como tú las harías, eso no me lo pidas a mí. Eso de llegar a entregarme como tú te entregaste, no, eso sí que estás, que no. O sea que sí, yo te quiero tú ahí y yo acá. Y empiezas a respirar tu aire que no es aire. Lo primero que te hace dormir espiritualmente. Y después de dormir viene la muerte. ¿Te enteraste? No te enteraste. Por eso se mueren a veces los abuelitos en las casas, porque se llenan de gas, les acaba el oxígeno y no se enteran. Ay, tan rico que estamos, ¿verdad? Qué sueñito. Y así mismo es el creyente. Piensa que está bien, está muy cómodo en su situación, en su posición, viviendo su vida, pero no respirando a través del Señor. Y sin darse cuenta, se enfrió. Sin darse cuenta, se mundanalizó y no se dio cuenta ni se da de su condición. Pero el que está constantemente respirando de la palabra, respirando del Señor, conectado con el Señor Jesucristo, ese sí se da cuenta, ese sí está vivito, ese sí siente. Si le pegan, dice, ah, mira, me pegaron, está bien vivito y coleando. Amén. Otra cosa, vamos a la siguiente diapositiva. Amén. Rapidísimo. Otra cosa que va a hacer la sangre, aparte de vivificarnos y mantenernos vivos como hijos de Dios, porque si permanecemos vivos es porque la sangre de Cristo permanece en nosotros y por tanto el espíritu de vida, amén, el espíritu de Dios es el enemigo. Amén. ¿Se acuerda de los leucocitos? Ellos se encargan del enemigo, ¿vale? Ellos se van a encargar de toda cosa que nos quiera dañar. Y aunque tú no lo veas y aunque yo no lo vea, muchas cosas acechan nuestra salvación y nuestra vida y nuestra integridad. Pero el que está en el Señor, la sangre de Cristo lo guarda, la sangre de Cristo lo protege. Y lo vamos a ver. A ver, versículo. No aplauda, bueno, aplauda, aplauda al Señor, si no, no aplauda. Mire, dice 2, la sangre de Cristo está en nosotros para protegernos. Apocalipsis 2:11 dice, y ellos lo vencieron en virtud de la sangre del Cordero. ¿Por qué hemos vencido al maligno o lo vamos a vencer? Por la sangre del Cordero. O sea, ¿por qué tú puedes vencer al enemigo? Por la sangre del Cordero, por la sangre de Cristo, por la sangre que brotó, por la sangre que derramó, por la sangre que te ha dado para ti. Amén. Como dijo Dios, la sangre os la he dado a vosotros. Amén. Y por la palabra de su testimonio, y despreciaron su vida hasta la muerte. Amén. 1 Juan 5:18 dice, ay, ahí mismo, hermanita, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, ¿qué hace? Le guarda. ¿Y qué pasa? Que el maligno no le toca. Es decir, todo aquel que tiene la sangre, que ha nacido de la sangre de Dios, que tiene el ADN de Dios en su vida, que el enemigo le ve y no lo ve a él, dice, uy, este me huele a sangre del Cordero, este me huele a Jesucristo, este tiene algo que yo no puedo tocar, porque si fuera por nosotros, ay, el enemigo sí nos tocaba y nos hacía añicos, pero cuando ve que la sangre y que esa identidad de Dios está en nosotros, mis respetos, dice el enemigo, o sea, es meterse con Dios, o sea, meterme con Él es meterme con Dios, porque Él ha depositado una parte, lo más íntimo de Él, lo ha puesto en ti. Amén. Vamos a la siguiente. Otra cosa, o sea, entonces con el enemigo no nos preocupamos, ¿verdad que no? El que tiene la sangre, el enemigo no le puede tocar. Y una meditación que decíamos, que a veces en el temor o en el miedo o en el susto, no lo sé, decimos, ay, me aplico la sangre de Cristo. Y digo, ay, no las tenías. Porque si no la tenías, perdóname, pero ¿sabes cómo estaban tus vestidos? Inmundos. Y por eso el enemigo tocaba tu vida. Y por eso el enemigo llegaba a destruir. ¿Por qué? Porque no veía la sangre del Cordero. Y en el temor uno dice, ay, Dios mío. Es verdad, pero la sangre no se quita, la sangre no se va,
Lo hemos leído en 1 Juan 1:7. Si nosotros caminamos en amor, si caminamos en comunión los unos con los otros, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Cosas que a veces ni nos damos cuenta que hacemos. Y fallamos y pecamos. Pero si en nuestro corazón está ese amor y esa comunión con los hermanos, esa sangre es fiel para limpiar y borrar, para quitarnos toda cosa. No como los que por ahí dicen que nos tenemos que acordar de todas las cosas que hacemos y pedir perdón de todas las cosas que hacemos, porque si no, no entraremos al reino de los cielos. Eso no pone la Biblia. ¿Y cómo nos vamos a acordar de todas las cosas que hacemos? Y de todas las cosas que pensamos, y a veces ni dar cuenta nos damos de las cosas que decimos, ni de las cosas que hacemos. Los que muchos hablan, mucho pecan, imagínense. Y los que les gusta mucho hablar, piensan que no, pero ahí van pecando, por allá va cayendo, la ofensa, la crítica, la no sé qué, la queja, porque mucho hablan, mucho pecan. ¿Y se van a acordar al final de su día de todo lo que dijeron? No. Pues eso hay que corregirlo, yo no digo que no. Pero si esa persona en su corazón está andando en comunión, está al rectificar, está ahí, Señor, sí Señor, yo me someto a ti, de pronto ni se acuerda, y si se tiene que acordar, seguro que el Espíritu Santo le dirá, antes de que sigas orando, antes de que sigas tu día, ponte a cuentas conmigo. Eso no te lo paso, tienes que cambiar, tienes que rectificar, pero el que hace la obra es el Señor, el que hace el cambio, y esa sangre viene y viene a limpiar y nos viene a proteger. ¿De qué? Otra de esas cosas que nos protege es el cáncer. Amén. Y esto yo no lo sabía, pero hoy lo sé. Todos tenemos mutaciones, todos tenemos pequeños cánceres, todos. Renuncio, pastora, ¿qué está diciendo? No, todos tenemos. Pero Dios nos ha provisto el recurso para curarnos nosotros mismos. Y automáticamente célula que se revela, célula que es aniquilada. Y exactamente nos pasa lo mismo en lo espiritual. Exactamente nos pasa lo mismo como creyentes. En todos los días en nuestra vida quiere aparecer, brotar algo que se revela y se levanta contra Dios. Y que quiere permanecer. Sí, sé cristiano, pero yo también quiero estar aquí. Y se vuelve nuestro enemigo para caminar en los caminos de Dios. Pero Dios, quizás en nuestra sangre no tiene las defensas. Nuestra sangre estaba mala, pero la sangre de Cristo sí tiene el poder para decir, mira, eso es malo, te voy a destruir. Y limpiarnos también de todo cáncer espiritual. Vamos a ver que la siguiente hermanita, no sé si se olvidó. A ver si se ve el video. No sé si pueden apagar un poquito la luz. Espera. Apagar las luces, por fin. El sonido no lo necesitamos. Vuélvela a poner, a rebobinar. Eso, dice cáncer. Esto es una célula cancerígena. Y eso es un linfocito T killer, se llama, asesino. Son asesinos, pero son buenos. Llega, detectan en la superficie que esta célula es una infiltrada, le inyecta ahí sus citotóxicos y la mata. Miren esa célula de grande y gordota. Y qué pequeñito es esta celulita, qué pequeñita. Pero mire cómo empieza a meterle unas cosas que van a hacer que ella se destruya, la célula cancerígena. Y eso lo tenemos siempre en nuestra sangre. Dios nos ha dado ese recurso. Y eso también estaba en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Para que hoy nosotros podamos, de verdad, hermanos, no solo vivir una salud espiritual, una salud emocional, sino creer que la manifestación de la sangre de Cristo va a llegar hasta las coyunturas y los tuétanos de nuestros huesos, para nosotros poder ser sanos, para nosotros poder ser liberados de esas cosas. Bueno, ahí lo vemos en colorines, eso le ponen fosforescente a las células, a unas proteínas que tienen su membrana, entonces se pintan de un color unas y se pintan las que tienen otras proteínas en la membrana, se pintan de otro color y por eso se ve así, o sea, eso es real. Y entonces usted puede ver cómo ellas se unen y van y destruyen esa célula que va a querer huir. Y ahora yo le voy adelantando, no sé si sale ya en el video también. Ya falta poquito. A ver. No acuerdo, es que solo al final salía otra imagen rapidita, muy bonita,
no le dé, hermanita, siga, que al final creo que sale. Si no, no sé por qué salió solo en mi ordenador. No es esa. Pues nada, no la vemos. Pero salía una muy bonita porque la célula corría a toda velocidad detrás de una bacteria en la sangre. O sea, la bacteria huía así y la célula venía corriendo a comérsela. Y esto a mí me apasiona, o sea, me gusta, porque yo sé que en nuestra vida espiritual pasa exactamente lo mismo. Pero yo sé que mi Señor, por eso no tengo temor. Porque si yo vivo una vida humillada al Señor, yo vivo una humillada delante de Cristo, créame, el Señor se ocupa de cambiarme. El Señor se ocupa de todas esas cosas que se quieren levantar en contra, o sea, aniquilarlas. Y sé que es el poder de la sangre del Cordero. Ahora, yo le quiero hacer una reflexión y me cojo 5 minutos. Porque mi pregunta es, si tenemos un sistema inmunológico tan efectivo, ¿por qué a veces hay gente que tiene cáncer? Porque se levanta el cáncer y los tumores, ¿no? Sí, tiene un sentido espiritual y todo eso. O no, o genético, o lo que sea. ¿Vale? Virus, pecado, muchas cosas están ahí involucradas. Pero digo, ¿por qué en la iglesia de Cristo a veces, o en nuestras propias vidas, hay cánceres espirituales? Es decir, hay cosas que se levantan en nosotros en contra de Dios para terminar destruyéndonos. Y algo que parecía algo ahí tan pequeñito, realmente puede llevar a la perdición nuestra, nos puede matar espiritualmente. Y yo analizaba esas células, vamos a decir, su objetivo es ser tan disimuladas, tan parecidas a las originales, a las buenas. Su cubierta exterior, ellas la crean para que sea tan parecida a una célula buena que cuando llega ese linfocito y la empieza a tocar, dice, esta es buena. Entonces se va a la siguiente, esta es buena, esta es buena. Y llega y de pronto aquí había una célula mala cancerígena. La toca y dice, son iguales, es buena. Y esa célula lo intentó una vez, lo intentó otra, hasta que logró camuflarse. Y exactamente es lo que quiere hacer el pecado en nuestras vidas. Simularse tanto y parecer que es algo bueno. A mí no me parece mal. Pues yo creo que yo estoy bien. Y eso no nos pasa a los nuevos. Por eso es muy raro que los bebés y los niños tengan cáncer. Eso les pasa más a los viejos. Porque esos resabios y esas cosas van con los años espirituales. Pero debemos de saber. Y la sangre de Cristo sigue ahí. Y la sangre de Cristo quiere matar ese cáncer en tu vida. Y quiere decir, no te simules. Porque yo conozco lo que hay dentro. Pero ese se pone una coraza y dice, no tienes cómo destruirme. Porque aparentemente yo estoy bien. Pero dentro tengo el mal. Y se va a reproducir. Y va a contaminar. Y va a hacer metástasis. Y hoy de pronto se llama mentira. Pero mañana de pronto se llama envidia, se llama robo. Hoy de pronto se llama de otra manera, póngale nombre, fornicación. Pero el día de mañana de pronto, como al rey David, se llama asesinato. Al rey David le hizo metástasis la pereza, que no se quitó de encima. Y algo que no parecía malo, se convirtió en su dolor de cabeza. Porque llevó secuelas. Algo que a mí me parece que no está mal y que no debo cambiarlo y me lo están diciendo y me están tocando y me están alerta. No, y usted guárdelo ahí, que hará metástasis. Y luego ya no vemos a la hermanita o al hermanito que solamente, le veíamos ahí medio que a veces se tambala, como que no oraba mucho, lo veíamos como que mucho no hablaba de la palabra, siempre hablando de coches, siempre hablando de fútbol, siempre hablando de los pelos, de los gordos, de todo. Y ahí andaba el hermanito en las vanidades de este mundo y las carnalidades de este mundo. Y así, pues ahí estaba. De repente ya una mentira. No dijo que estaba trabajando y yo, mire, me lo encontré acá en la no sé dónde y yo estuve con él. ¿Cómo así? Entonces me mintió. Sí, me mintió. Ay, el hermanito, mire, se está enfriando. Y luego de pronto lo invita a la casa y le desaparece algo.
y le está haciendo metástasis y no se da cuenta porque no le duele. Y a veces eso le coge al cuerpo de Cristo, porque dice la palabra que Cristo es la cabeza, pero que la iglesia es un cuerpo. Y a veces una célula de esas se empeña y vamos al versículo siguiente, por favor. Dice 1 Corintios 10:5, dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento. Textual dice: destruyendo razonamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia del Mesías. Uy, se pegó eso ahí mal, ¿verdad? Y eso es lo que hace la sangre de Cristo viene a tu vida y ella dice: yo voy a someter tus pensamientos, lo que en ti se quiere manifestar, la maldad que en ti se quiere manifestar, y la voy a suprimir, la voy a destruir para implantar las obras que yo había preparado de antemano para que tú vivas, porque en el ADN que Dios ha puesto hay una historia escrita que se tiene que manifestar, que tiene que glorificarse. La palabra dice que la creación entera espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La creación gime a una y clama para que tú y yo dejemos que lo que Cristo ha implantado, ha inyectado en nosotros se manifieste y lo dejemos fluir. Pero a veces la creación ve y gime y clama a una porque ve que los hijos de Dios están enfermos. Y la iglesia de pronto tiene cáncer, la iglesia de pronto está enferma. ¿Y cómo así, pastor? Así es el cuerpo de Cristo, ¿cómo va a estar enfermo? Sí, a veces hay celulitas en ese cuerpo que se rebelan y que no quieren someterse, y que viene el nutriente por aquí para la de al lado y agarra ese y se lo queda. Y la de otra muriendo de hambre, ¿no? Y ella bien, no, aquí yo, ¿quién me va a detener a mí? No, o si ella, yo también, y yo el doble. Y así son las células cancerígenas, por eso hay necrosis alrededor, porque ellas se van acaparando todo. Y viene a una, la de al lado, y le dice a la celulita que está al lado: ah, sí, tú muy buenecita, ¿no? Te unes a mí y te vuelves de los míos o te mato. Entonces, ¿qué empieza? Empieza a contaminar con las cosas que dice. Ah, sí, ¿tú estás contenta en la danza? Eso de danzar, eso no es de Dios. Eso ahí te tienen para que luego des el diezmo. Ahí así te tienen. Y eso empieza ese cáncer a querer propagarse, a querer destruir el Cristo. Nadie que habla de la obra de Dios en contra es de Dios ni tiene a Cristo en su corazón. Porque nadie que ama a Cristo puede hacerle daño a su cuerpo. Da igual si la celulita que está a tu lado es bonita, fea, hace lo mismo que tú o no. Ya Dios verá para qué la creó a ella. Pero es una célula que ha puesto Dios ahí. Y que si tú tienes cáncer, tú tienes que decir: aquí estoy, Señor, para que tu sangre me limpie, para que tu sangre me sane, para que tu sangre me restaure. Y si hay heridas en mí, tus plaquetas las cerrarán. Pero no voy a quedar muerto ni voy a quedar postrado. Tú me levantarás. Y esa es la actitud. El Señor ha provisto ministración espiritual para cada uno. Pero como hablaba ayer con una hermana, a veces nos volvemos viejos y no dejamos que seamos ministrados. No nos dejamos que el Espíritu Santo nos ministre cuando somos todos siempre necesitados. ¿Usted cree que no mejor cuanto más viejo es uno, más necesita que la sangre trabaje a favor de uno y haga su función bien? Y en el cuerpo de Cristo exactamente igual, da igual cuántos años tengamos en el Señor, necesitamos que Cristo siga limpiando, necesitamos que Cristo, su sangre, siga ahí. Escúchame, yo sé que se quiere ir. Yo sé que ya me comí la hora y que se quiere ir, pero sí que quiero terminar esto. Porque sé que no se habla mucho, porque tampoco es un tema, pero la sangre de mi Señor Jesucristo es poderosa y es lo que Dios nos ha dado. Y tenemos que conocer qué es lo que ella es la sabia. El Señor dijo en Juan 15, dice:
Juan 15:13, no me acuerdo, 15 creo, dice que si nosotros permanecemos en Él, nosotros somos los pámpanos, Él la vid, y si permanecemos en Él, nosotros no moriremos, viviremos y llevaremos mucho, mucho fruto, porque nos nutrimos de su sangre es la que nos limpia. Tenemos que venir a la iglesia y decir: Señor, yo necesito que hoy tu sangre siga haciendo esa operación en mi vida. Yo no soy simplemente por la palabra, sino que hay un precio. Él ha sudado gotas de sangre antes de ir a la cruz, ya estaba derramando esa sangre por ti, sufriendo con dolor, dio a luz sus hijos, el Señor Jesucristo. Igualmente nosotros tenemos que decir: Dios mío, quiero ser partícipe, quiero tener tu sangre en mi vida y que ella me sane. Y si tengo en mí rebelión, si tengo en mí algo que me quiere dañar, un pecado que se quiera esconder, que me quiera contaminar, Dios mío, yo no lo voy a permitir. Aquí se acaba eso. Yo quiero que la sangre de Cristo me sane, me limpie, y eso lo necesitamos hoy siempre, porque las células cancerígenas nunca dejan de salir hasta que seamos perfectos como Él es perfecto. Y eso es algo que tenemos que aceptar, hermanos. Tenemos que aceptar, y vamos a tenernos que someter a la administración del Señor. Sí, vamos a tener que dejarnos ministrar, limpiar y tocar por el Señor, pero lo que no podemos hacer es decir: no pasa nada. Si usted va al médico y le ven: oiga, miren, le hicimos un escáner y ahí le vimos que tenía usted un tumor en el hígado. Usted: no, a mí no me duele, no me pasa nada. ¿Va a decir usted eso? Y se va a ir, ¿verdad? Ya yo así me moriré. Con mucha gente dice, hay gente que dice: no me trates, yo estoy así muy bien, como no le duele. Y cuando ya le empieza a doler y ya no hay remedio, van al médico y dicen: ¿por qué haga algo por mí, por favor? Y el médico dice: ya es muy tarde. Y eso pasa en la vida real, pero es que esa misma actitud a veces tomamos en el Señor. Como no nos duele, como estamos a gusto, pero el Señor dice: no, vive mi palabra, vive, porque hay sanidad, hay redención para ti y para tus huesos. Eso va a fluir hasta tu cuerpo, y van a ver y van a decir: wow, tú te vas a levantar con una nueva fuerza física, hasta enfermedades naturales. Y eso se testifica. Gente que toma la Santa Cena, aunque es representativo, el Señor dijo: el que coma mi carne, el que beba mi sangre, tiene parte conmigo. Y hasta eso hay gente que ha testificado que ha sido sanado de enfermedades al tomar la sangre del Cordero, o sea, la Santa Cena, aunque sea simbólico, porque fe viene a sus vidas y un entendimiento nuevo de la redención y la manifestación de esa sangre en su vida. Y eso se manifiesta, y eso es lo que necesitamos dejar que se manifieste en nosotros, que tome el control y tome el poder de nosotros. Dice: el que ha muerto con Cristo, juntamente con Cristo, vivirá. Amén. Y eso dice: y nuestros cuerpos, dice, también van a vivir. Amén. Póngase de pie, familia. Amén. Ahí esos versículos dice: ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Salmo 121:3 dice: Dios no te dejará caer, tu protector nunca se dormirá. Es Él el que nos protege, es Él el que nos defiende, es Él el que nos sana, es Él el que nos liberta, es Él el que tiene cuidado de nosotros. Es a través de su sangre, preciosa sangre. Así que, mis hermanos, como dicen Hebreos, cuidemos de no pisotearla, cuidemos de que nuestra vida, o sea, no la despreciemos, porque al Señor, a mi Señor, por consideración, solo por consideración, le dolió mucho, le costó mucho. Y si yo le amo solo por respeto, solo por vergüenza, voy a tratar de vivir para Él, voy a tratar de servirle todos los días de mi vida, aunque a mí me duela también. Amén. Amado Dios, gracias por este tiempo. Y mi Rey, gracias, Señor, por la revelación, Señor, quizás pequeñita, de tus misterios. Sabemos que tu sangre, Jesús, es en nosotros. Dios mío, yo quiero orar en esta tarde para que se manifieste, Dios mío, el ADN tuyo en nuestras vidas. Dios mío, si en nosotros hay cáncer, si en nosotros, Señor, ya sea espiritual o ya sea natural, Señor, ya sea una enfermedad física o ya sea una enfermedad del alma, Dios mío, que tu sangre preciosa
opera a favor nuestro para sanarnos y para liberarnos de toda opresión. Tú eres nuestro protector, tú eres nuestro sanador, tú eres, Señor, nuestro libertador. Dios mío, que este cuerpo natural y que esta vida natural que nosotros vivimos se someta a obediencia, Señor, a tu palabra y a los propósitos que tú ya has designado para nuestras vidas, para que nosotros caminemos y andemos en ellos. Señor, que tu poder sea sobre nosotros. Sabemos que eres Dios vivo, sabemos que eres Dios real, Señor, que nos estás escuchando, mi Dios. No estamos por una religión, Señor, sino que estamos viviendo la realidad de tu palabra, la realidad de tu espíritu. Dios mío, y hoy queremos nutrirnos de tu sangre preciosa, porque queremos tener parte contigo. Tú dijiste que no beba de tu sangre, el que no coma de tu carne no tendrá parte contigo. Dios mío, nos sometemos para que sanes en nosotros, Dios mío, cualquier dolencia, para que, Señor, sea desarraigada de nosotros toda maldición de nuestras vidas, en el nombre de Jesús, que pudiéramos tener, y creemos, Señor, en tu redención completa. Señor, glorifícate, que el poder que tu sangre tiene para redención nuestra se manifieste, Dios mío, en liberación, se manifieste en sanidad, se manifieste en protección, se manifieste en bendición nuestra. Gracias, amado Señor, gracias, bendito Dios. Jesús, nadie hubiera hecho eso por nosotros, mas tú lo hiciste. Tú eres el que nos das la vida, Señor, y en ti queremos estar. Pon en cada uno de nuestros corazones, Espíritu Santo, obra ahora y pon en nuestros corazones el querer servirte, Señor Jesús, y el querer vivir para ti todos los días de nuestra vida, Señor. El querer entregarte nuestra vida y morir a nosotros mismos para poder vivir contigo, Señor Altísimo. Obra, Señor, en nosotros. Tu sangre tiene poder. Tu sangre, Señor, es poderosa sobre nosotros. Señor, aun cuando nosotros no vemos nuestros fallos, destrúyelos. Aun cuando nosotros no vemos el mal que pueda haber en nosotros, destrúyelo, Dios mío. Consúmelo, Señor. Que no haya cabida en nosotros, porque queremos que no nos dejes caer, que no nos dejes nunca resbalar. Señor, que nuestro espíritu nunca se adormezca, que nuestro espíritu esté despierto, esté vivo, Señor, sintiendo, palpitando, Señor, por ti. Ojos abiertos, oídos que oigan, que sientan el mover de ti, de tu Santo Espíritu en este tiempo. Gracias, amado Dios, por las maravillas que has hecho en nosotros. Yo te doy gloria, porque cada uno de mis hermanos somos un milagro tuyo. Gracias, Dios, porque yo sé, Señor amado, que esta palabra llevará su fruto. Yo sé, Señor amado, que traerá, Señor, esta semilla traerá, Señor, una manifestación gloriosa en nuestras vidas, en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te damos gloria a Cristo. Amén. Dios les bendiga.